Un día más a Es Empresas de la Comunidad Valenciana, este espacio de Es Radio Valencia en la 105.5, en nuestra página web, esradiovalencia.com. Ya saben, a mí me gusta contar esto porque es directamente a los que se van incorporando, ¿no? Como oyentes, como audiencia nueva, pues yo sí que me gusta explicarles al principio y sobre todo al invitado para que lo conozca también en qué consiste este programa, ¿no? Y este programa pues nació como una iniciativa por parte del despacho Delgado Abogados, patrocinador de este espacio, de esta sección en Es Radio Valencia, en el que contamos historias y contamos historias de proyectos, contamos historias de empresarios, ¿no? De las personas físicas que hay detrás de corporaciones, de diferentes empresas y proyectos, como hemos ido escuchando a lo largo de estas últimas semanas. En el día de hoy vamos a centrarnos en la historia de Rafael Olmos, que es el propietario, el CEO de Zumo, que bueno, son estas máquinas expendedoras de zumo a nivel industrial, con muchísima historia que hay detrás. Están presentes en 104 países. Es una auténtica pasada lo que van a escuchar a continuación, más que nada por toda la historia que hay detrás, porque hay un gran desarrollo de personaje, ¿no? Como en una buena película, se podría decir. Rafael Olmos, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Gracias a vosotros. Rafael, antes de comenzar la entrevista, estamos hablando un poco de los inicios, ¿no? De lo que puede ser Zumo como empresa, pero antes de entrar ahí, quiero saber de ti, quiero saber cosas de ti, porque yo he leído un dato biográfico tuyo, que es a los 22 años es el momento en el que nace Zumo, ¿no? Pero ¿cómo llega Rafael a los 22 años y cómo decide, ¿no? Pues apostar por Zumo desde ese momento y hasta el día de hoy, ¿no? Ese pasado anterior a tus 22 años. ¿El pasado anterior o cómo nace Zumo? No, al anterior, al anterior. El anterior, bueno, en el anterior precisamente nos tenemos que remontar a mi etapa radiofónica. Yo estuve trabajando en Valencia en varias emisoras y haciendo de todo, vendiendo publicidad, grabando cuñas, presentando música, haciendo informativos, hice de todo, ¿no? Hace muchos años, estamos hablando del año desde el 84 hasta el 95 aproximadamente. Y bueno, la verdad es que surgió la oportunidad de, mientras tanto, pues de hacer una máquina, un prototipo para exprimir naranjas. Yo me he criado en una masía valenciana, en la huerta, en plena huerta, y conozco del sector citrícola bastante y sabía cuál era la problemática en cuanto a los precios que, digamos que cosecha a cosecha, temporada a temporada, permanecían igual o peor cada vez. Y bueno, la sociedad valenciana agricultora está muy preocupada porque no había evolución, ¿no? en el tema del precio y bueno, la verdad es que el objetivo era pensar en una máquina que tuviera un sistema muy parecido a cómo exprimimos nosotros en casa, que si lo visionamos es, yo corto una naranja en dos mitades con un cuchillo bien afiladito y las ponemos las dos mitades boca abajo y por presión Haces presión con la mano y... las exprimimos. En casa normalmente el sistema es sobre donde presionamos tiene una rotación, ¿vale? Pero en nuestro caso no tiene rotación, en nuestro caso simplemente es presión. Entonces lo que hacemos al presionar con bastante fuerza es sacar el zumo, pero no la pulpa, que es lo interesante. La pulpa se queda cogida a la corteza. De hecho, mucha gente cuando ve la corteza al principio dice, ay, pero no está bien exprimida. Exprímela tú con tu mano a ver cuántas gotas sacas. No sacas nada, ¿vale? De hecho, donde sí que se quedan gotas suele ser en los filtros de las máquinas caseras, Sí. que en el filtro si no le das con una cucharita y lo escurres un poquito, ahí retiene bastante zumo, se retiene mucho más que el que realmente queda en la corteza de la naranja. Bueno, entonces la idea era hacer una máquina para que hubiera mayor demanda, que fuera más fácil consumir el zumo de naranja y por tanto si era más fácil y la gente empezaba a demandar, sobre todo en cafeterías, pues habría más necesidad de vender naranja, el precio entendíamos que se mantendría o incluso subiría algo. En definitiva, la ley de la oferta y la demanda ya sabemos cómo va. Si hay más demanda, pues lógicamente el precio
será más interesante también, ¿no? Bueno, esta era un poco la filosofía inicial del por qué nació la máquina. Y además, como decíamos antes, Rafael, con 22 años, ¿no? Es cuando se da el paso, pues ese origen de familia valenciana, ¿no? Relacionado mucho con el cultivo, con los cítricos, y que se originó esa idea, ¿no? En tu cabecita de dar esa solución, ¿no? Que había un problema y había que darle esa solución. Así es. Aquí, lógicamente, también contamos con un par de personas claves, ¿vale? Una por su conocimiento técnico y la otra por el conocimiento del mercado, del mercado de la naranja, ¿no? Entonces, bueno, realmente sí que es cierto que desde el minuto uno quien llevó a cabo el proyecto fui yo, pero hay que reconocer que también estuve bien rodeado. Las personas que están al lado también Por supuesto. hay que hablar de ellas, Rafael. Ya son, pues como decía antes, son más de 100 países, son muchísimos años ya de zumo. Bueno, ¿cómo has ido viendo lo que ha sido todo el crecimiento, ¿no? Lo que a lo mejor al principio empezaba pues un exprimidor, una máquina exprimidora en una cafetería, luego eran 2, luego eran 3 cafeterías, luego eran 4, luego eran 5, luego ya fue creciendo eso, ¿no? ¿Cuál era la sensación que tenías? A ver, la sensación al principio fue bastante complicado porque ten en cuenta que no había cultura de tener una máquina exprimidora en un local de hostelería. Entonces, realmente cuando nosotros íbamos al local y le decíamos que la máquina valía 385.000 pesetas, claro, la gente decía, ¿estás loco? Esto es una barbaridad. Pero es que es lo que valía, sinceramente. Y bueno, al final optamos por decirle a la gente, mira, te voy a dejar la máquina, pruébala y luego hablamos. La gente veía que gracias a estar la máquina, yo siempre decía dos cosas fundamentales. Ten una naranja atractiva, porque comemos por los ojos, evidentemente. Es decir, que la naranja esté bonita, esté limpia y demás. Y por supuesto la máquina. La máquina nuestra, desde el minuto uno cuando se diseñó de manera que fuera muy fácil de limpiar y de mantener limpia. Entonces, no hay perdón si tú no la tienes limpia. Entonces, claro, pero yo decía, si tú la máquina la tienes limpia y la naranja es atractiva, la naranja está en una cesta en la parte superior de la máquina, ella por sí sola va a vender. De hecho, tuvimos las ventas típicas de negocios familiares, donde a lo mejor la mujer la quería y el marido no, en fin. Al final siempre ganaba la mujer, claro. Y se ponía la máquina y bueno, al cabo del tiempo, si teníamos la oportunidad de hablar con esta gente, nos decían, nunca hubiéramos imaginado que esta máquina por sí sola hubiera llamado tanto la atención y hubiera vendido tanto zumo. Este local no era un local donde se vendía zumo, vendíamos cafés, vendíamos croissants, sándwiches y demás, pero el zumo como tal no salía. ¿No salía por qué? Porque no se veía, porque al final compramos lo que vemos. Y si encima lo que vemos es natural y recién exprimido, hecho al momento, nos da una confianza máxima. Entonces, bueno, esto es lo que hace que se venda. Esas máquinas eran caras, evidentemente, pero se amortizaban rápidamente y teníamos una tablita de Excel donde automáticamente poníamos el coste de la máquina, el coste de la materia prima y luego cómo se llegaba a amortizar en muy poco tiempo. Entonces, bueno, empezamos en lo que era cafeterías de hoteles básicamente, y luego ya fuimos pues llegando a universidades, gimnasios, hospitales, en fin, allá donde hay restauración, pues lógicamente la máquina tenía cabida. Hasta llegar al punto de estar ya prácticamente en todos lados. Exacto. Luego también hicimos varios modelos, lógicamente hicimos un primer modelo digamos más aparatoso, luego veíamos que el mercado demandaba algo más pequeño y lanzamos un modelo que todavía se fabrica y que fue un boom. Pasamos al sector del vending, fuimos la primera empresa que sacó una máquina de vending en zumo de naranja. Esto estaba básicamente enfocado más a aeropuertos, gimnasios, sitios donde el vending era la única manera de poder comprar, ¿no? Entonces, bueno, tú veías que una vez ponías las monedas, que al principio las máquinas de vending solo iban con monedas, luego fuimos evolucionando mucho porque luego ya pues entró el billete, luego la tarjeta de crédito, luego ya el móvil, en fin. Eso sí que ha sido un poco jaleo porque lo que eran los sistemas de pago era lo que nos llevaban locos. Teníamos que ir adaptándonos rápidamente a lo que el mercado exigía. Entonces, con esta máquina lo que tú sí que hacías una vez, hablo de las primeras, una vez metías el crédito, que era el importe que necesitaba para que la máquina se pudiera activar, tú veías a través de una ventanita, un cristal, que además era antivandálico por si alguno se enfadaba y le daba un puñetazo a la máquina que no pudiera romper el cristal, era un cristal de seguridad.
Entonces tú veías a través de ese cristal todo el proceso de exprimido. Entonces tú estabas viendo que aunque era una máquina de vending, que a veces injustamente el vending está como mal visto, pero tú estabas viendo que, bueno, estabas viendo la naranja entera, cómo se partía, cómo se exprimía y cómo se estaba llenando el vaso. Entonces tú veías que ahí no había agua, no había nada que se agregaba y que era solo natural. zumo 100% Era todo natural. Rafael, yo quería destacar de este último comentario que has hecho. Claro, cuando tú te acercabas a una cafetería y decías, oye, te dejo la máquina, pruébala y me dices, ya de por sí ahí estás mandando un mensaje muy claro, me vas a llamar, o sea, yo te la voy a dejar para probar, pero es que te va a funcionar Es que y sabíamos que en el 99% de los casos se quedaba en la máquina. por eso, ahí No había duda. es importante también a la hora de tener una idea, un proyecto propio, que uno mismo confíe, ¿no? Y que crea, no sé cómo lo ves esto, esta confianza, no sé si la ves hoy en día en la actualidad, a la hora de emprender, de montar una idea de negocio, no sé si lo ves, que hay esa confianza en que Esa sale es bien. básica. Si no crees en lo que haces, no lo vas a vender. O sea, yo hubiera sido incapaz de vender máquinas si no hubiera estado convencido que era la mejor máquina del mercado, pero te lo aseguro. Es que lo defiendo, o sea, es que yo sé que nosotros somos la mejor máquina del mercado, porque hemos estado y estamos dedicándole muchos recursos a la investigación, a la innovación, a la tecnología. Entonces, conocemos muy bien el sector nuestro. Lógicamente, cuando empezamos no lo conocíamos, Hombre, claro. lógicamente, ¿vale? Pero hoy, después de más de 30 años, sí que lo conocemos y por eso estoy en facultad de asegurar que es así, ¿no? Rafael, ahora que hablas de innovación, ¿en qué punto se puede seguir innovando, ¿no? En lo que es desde, bueno, lo que es la evolución del producto desde el 92 hasta hoy? ¿Cómo se puede seguir innovando, ¿no? En una máquina como las vuestras? Nosotros hoy en día tenemos una gama muy extensa, en nuestra página web se puede ver, por supuesto, y realmente eh, en cada feria prácticamente llevamos alguna novedad. Algo que, aunque aparentemente la máquina pueda parecer la misma, tecnológicamente la máquina no lo es. Hoy, por ejemplo, por supuesto, tiene la conectividad con la nube o puedes estar desde tu casa preguntándole a la máquina cuántos zumos ha hecho, si tiene alguna avería. Todo esto te puede llegar con el famoso IoT, Internet of Things, ¿no? Que es lo que te está dando esa comunicación y que te evita en muchas ocasiones desplazamientos innecesarios, consultas también pues en un momento dado de una supuesta avería que no lo es. Tú automáticamente pues lo estás viendo, te está llegando a tu dispositivo y lógicamente pues eso te ayuda muchísimo, ¿no? En cuanto a la experiencia propia desde Sumo a la hora de ir internacionalizándose, ¿no? De ir creciendo en este ámbito, has ido creciendo a raíz de estas ferias que comentas principalmente. Nosotros siempre hemos procurado estar en las principales ferias, o al menos al principio escogíamos las más representativas, y hoy en día, a través de toda nuestra red de distribución, sí que procuramos estar en todas las del sector. Realmente, si la feria tiene el prestigio que realmente pues se ha ido ganando con el paso de sus ediciones, cada edición pues ha ido creciendo la feria y es un referente en el sector de equipamiento de maquinaria de hostelería, Zumo tiene que estar sí o sí. Entonces, una de las condiciones que nuestros distribuidores tienen, nuestros distribuidores locales, es que en su país, por lo menos en la feria más importante, Zumo tiene que estar siempre representada por ellos. Y así es. Y así es como realmente puedes ir penetrando en el mercado. ¿Qué país se te resiste? Así que son 104, hay muchos más, pero Sí. Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, que estemos en 104 no quiere decir que estemos activos al 100% en 104, quiero decir que en cualquiera de esos países tú puedes encontrar máquinas de zumo, ¿vale? Evidentemente tenemos mercados más fuertes, mercados que no lo son tanto, mercados que han tenido sus más y sus menos, pues porque la distribución también es clave. El hecho de que haya una empresa de distribución que por circunstancias X deje de trabajar el producto como lo había hecho anteriormente, por lo que sea, pues evidentemente se va a notar en las ventas, ¿no? Al final, las empresas somos personas, eso es así, y el que no lo quiera ver, para mí está equivocado. Entonces, para mí, el cuidar a las personas, el que las personas sean las que nosotros decimos que tanto nuestra gente, nuestros empleados como nuestros distribuidores, por las venas les tiene que correr zumo, ¿vale?
no sangre, sino zumo. Porque es un poco, tú tienes que sentir que lo que estás haciendo es lo que realmente es lo correcto, ¿no? Y lo tienes que hacer de la mejor manera posible y entregándote al 100%. Y de que estás haciendo el producto perfecto, básicamente, de que formas parte de él y lo tienes que representar. Quería preguntarte, Rafael, en estos años de historia, desde el 92 hasta hoy, pues entiendo que también hay momentos más complicados y momentos más duros, más difíciles. ¿Cómo se ha sobrepuesto Zumo? ¿Cómo te has sobrepuesto tú también ante las dificultades que has podido vivir también para que des esa experiencia? A ver, sobre todo creyendo en que el trabajo bien hecho al final tiene que salir bien. Eso es lo que realmente yo creo que es lo que te motiva, lo que dices, bueno, vale, está fallando. Nosotros afortunadamente vendemos en los 5 continentes y siempre han habido conflictos internacionales, ¿no? Por guerras y demás. Entonces, o simplemente por un cambio de gobierno. Ujú. O cuando todo estaba bien y de repente hay un cambio de gobierno y bueno, pues la gente a lo mejor como primera medida es voy a esperarme a ver cómo va a ir evolucionando este nuevo cambio y esas inversiones que a lo mejor una cadena de restauración pensaba hacer, pues voy a esperar por prudencia, ¿no? Un poquito. Entonces, hay muchos factores que realmente te pueden, de alguna manera, ralentizar, ¿no? El crecimiento en un país determinado. Pero al final son todo ciclos, ¿no? Todo va pasando, no hay mal que 100 años dure, ¿no? Que se suele decir. Y es así, nosotros lo hemos comprobado en este largo recorrido que llevamos, nos hemos dado cuenta que incluso cuando han salido, por ejemplo, competidores, que los hay, por supuesto, y los hay de todo tipo, de un precio muy, muy, muy económico, hasta otros que no lo son tanto, pero a lo mejor tienen alguna innovación que tú no la tienes y que piensas que va a ser una amenaza o que, bueno, pues al final todo se ajusta y todo se pone en su sitio, ¿no? A mí han habido clientes que decían, es que he conseguido una máquina 3 veces más barata que la tuya. Pues no pasa nada, cómprala. Ya está, el mercado es libre y el sol sale para todos. Gracias a Dios eso es lo que somos libres, ¿no? Para Sí, sí, poder, sí, para poder comprar. totalmente. Pero luego, ¿qué ha pasado? Pues luego ha pasado que esa máquina les ha fallado enseguida, el servicio técnico no ha sido bueno, los repuestos no han llegado cuando debían. Mientras tanto, tú imagínate un hotel. Yo creo que cualquier hotel de 4 o 5 estrellas en su desayuno incluye, porque es casi obligado, zumo de naranja natural Sí. y por culpa de haber comprado una máquina que no estaba a la altura, pues han habido X días hasta que han solucionado ese Que problema no ha que no han habido. podido dar ese zumo natural. Si tú eres el cliente del hotel, no vas a quedar muy contento. Por la tontería del zumo, por la tontería del desayuno. Totalmente. Personalmente me ha pasado. Y a lo mejor no consumo, sino uy, porque no hay. Porque Claro, no hay, ¿no? tú entiendes que estoy bajo un 4, bajo un 5 estrellas y esto sí o sí es un servicio que me tiene que ofrecer el hotel. Entonces, con detalles de este tipo, cuando el hotel ha visto que simultáneamente, o sea, que simultáneamente no, que repetidamente ha tenido estos problemas, al Sí. final dice, bueno, sí, realmente estoy pagando más, pero la tranquilidad que tengo y la garantía que tengo lo vale. Rafael, ¿cómo cuidas esa perfección? ¿Cómo se cuida? Pues queriendo hacer una excelencia, ¿no? Buscando una excelencia siempre. Es un poco lo que debemos. O sea, debemos estar siempre pendientes de... A mí me gusta mucho ponerme en la piel del usuario, siempre. Al usuario no le tienes que contar si has tenido un problema con un proveedor, el usuario lo que quiere es que le salga su zumo, que le salga bueno y ya está. Y lo otro es que no tiene ni por qué saberlo, son batallitas internas nuestras que ya las defenderemos nosotros. Si yo a la hora de distribuir en un país tengo una cadena de servicio técnico que no es todo lo eficaz que debería de ser, pues ese será mi problema, intentar buscar a alguien en ese país y que realmente esté a la altura que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, bueno. Quiero saber un poquito, ya que estamos entrando en este periodo final de la entrevista, Rafael, que sí que quiero saber, y no quiero dejarlo pasar por alto, que eres presidente de FELAC. Ujú. También un poco cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Representando al sector de esta manera, no solo en España, también no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel europeo también. Entonces quiero conocer un poco sobre esta faceta tuya. A ver, FELAC es la Federación Española de Fabricantes de Maquinaria de Hostelería y a su vez tiene varias asociaciones que penden de ella, ¿vale? AFEC es la Asociación de Fabricantes Exportadores de Maquinaria de Hostelería de España, es decir, cualquier fabricante que haya en España que fabrique algo que puedas encontrar en un bar, una vitrina, una máquina de hielo, una máquina de zumo, una de café, etcétera, etcétera, y que sea fabricante nacional, pertenece a la federación y a la asociación, ¿vale? Hay varias asociaciones, pero bueno, la más activa, digamos, es la exportadora,
que además es curioso porque prácticamente las firmas exportadoras de España coincidimos en las ferias a nivel internacional. También tenemos colaboraciones con el ICEX, ayudas del ICEX, para bueno, pues, poder internacionalmente asistir, ¿no?, a estas ferias o incluso con misiones comerciales que también en fin, se van promoviendo desde ICEX, y todo esto se coordina desde FELAC, ¿vale?, desde la Federación de Fabricantes. FELAC, a su vez, también es coorganizadora de la feria más importante que hay a nivel de equipamiento de maquinaria de hostelería en España. Hemos estado muchos años haciéndola en Barcelona y desde hace 2 ediciones se hace ahora en Madrid, en IFEMA, ¿vale? Que se llama Gext, la feria Gext, y se celebró en octubre del año pasado y se celebrará en octubre del año que viene. Entonces esta es una feria que acaba de nacer como marca Gext, y desde Madrid hubo, bueno, un cierto rechazo por parte de las empresas a asistir a la feria en Barcelona, pues por temas políticos, por temas también geográficos. Entonces, bueno, hablamos con Madrid, y la verdad es que Madrid es el sitio perfecto para que cualquier parte de España pueda venir en tren, incluso de Latinoamérica, porque hay una conexión desde Madrid muy buena con Iberia. Entonces, bueno, hay muchísima gente que viene desde Latinoamérica a Madrid, a las ferias que se celebran en Madrid. Entonces, bueno, al final llegamos a un acuerdo con IFEMA y empezamos la feria Gext. Y la verdad es que, bueno, muy contentos con esto. Luego también FELAC es miembro de la Asociación Europea también de fabricantes de maquinaria de hostelería. Entonces, bueno, también tenemos un encuentro anual que cada año se hace en un país diferente. Entonces ahí vamos los representantes de cada país, y lo bueno es que compartimos nuestras vivencias, nuestras experiencias, nuestros números, los datos, ¿vale? Y es muy enriquecedor también. España va bien, ¿no? Ahí en ese sentido. En ese sentido, sí. en ese sentido, sí. Rafael, gracias por acompañarnos, pero antes de terminar, quiero que me respondas a las 3 preguntas que tenemos preparadas del despacho de Delgado Abogados. La primera de ellas es que comentes, ¿no?, un consejo para las personas que a lo mejor te están escuchando y que están planteándose, ¿no?, llevar a cabo su idea de negocio. Tener una idea, una ilusión. La ilusión es lo que mueve todo, creo yo. Y bueno, la ilusión y el trabajo bien hecho, evidentemente. Pero yo creo que si tú crees en el producto que estás haciendo y crees que hay un mercado y lo has estado trabajando, tienes que insistir, que intentarlo, y no hay que desistir. Nosotros, por ejemplo, abrimos una filial en Estados Unidos, y después de bastante tiempo abierta, estábamos ahí que no llegábamos al break-even, al punto de equilibrio, y estuvimos a punto de tirar la toalla. Hoy somos líderes en Estados Unidos. Quiero decirte, es el hecho de creer y de decir, este producto funciona bien, y por qué no tiene que funcionar en este mercado, pues tengo que seguir, tengo que intentar apostar por ello, y bueno, al final las cosas cuestan, pero salen. Yo creo que hay que ser muy persistente. Tienes que decirme un libro, una serie, una película. Yo sé que pues estábamos pensando varios libros que has leído. No sé si ya te ha venido alguna a la cabeza. A ver, libros, es lo que te he dicho. Libros que me hayan marcado realmente. El título, ahora mismo no lo recuerdo. Esa es la realidad. Porque sobre todo al principio, que era cuando tú me decías, algún libro que al principio cuando tú empezabas y tal, o sea, de emprendimiento, por supuesto. Mira, ahora me está viniendo Bernabé Tierno, que era un escritor que ya falleció y tuve la oportunidad de estar con él en varias ocasiones. Escribió varios, tengo varios de ellos, y además todos me encantaban, y de hecho con él pude compartirlo y me hizo mucha ilusión. Qué bueno. Y, por ejemplo, ahora sí que me ha venido Bernabé Tierno en su momento, sobre todo porque eran libros muy prácticos, sobre todo de consejos de empresa, de emprendimiento. Y ya no de emprendimiento, sino de lo que es una continuidad, ¿no? Uh-huh. Y ya por último, un referente que tengas, ya sea a nivel laboral, a nivel familiar, Rafael, alguien que te haya podido inspirar. A ver, yo creo que lo que has vivido en casa, lo que es el hecho de trabajar, de decir, bueno, nada es por casualidad, tienes que estar trabajando, tienes que ser humilde, tienes que estar pues eso, muy, muy encima de lo que te has propuesto, y en ese sentido, pues mi familia ha sido muy referente, ¿no?
Rafael, muchísimas gracias por habernos atendido. El CEO, el propietario de Zumo, ha sido un placer hablar contigo aquí en Es Empresas de la Comunidad Valenciana en Es Radio Valencia. Muchas gracias.